Hola mis queridos felinos nocturnos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Pues soy yo de nuevo, la sombra felina nocturna. Vamos a hablar en este día sobre una de las grandes obras de la ingeniería de la antigüedad, que es precisamente la Gran Pirámide de Gizeh, una edificación ante cuya construcción se hubieran acobardado los ingenieros modernos. Y hablo tanto de los del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. ¿Y por qué lo digo? Porque la Gran Pirámide de Giza o Gizeh en Egipto debía ser el último monumento, un gran monumento digno del hombre al que conmemoraría, el rey Khufu, más conocido por su nombre griego Keops, uno de los gobernantes más poderosos que haya conocido el antiguo Egipto. A lo largo de los terraplenes del Nilo se elevan alrededor de 40 pirámides, pero ninguna de ellas puede ser comparada con la Gran Pirámide de Gizeh. Este monumento mide más de 137 metros de altura y abarca una superficie cuadrada de unos 230 metros de lado. Recuerden que la Gran Pirámide del Sol aquí en México tiene 225 metros de lado, o sea, son prácticamente del mismo tamaño en su base. Los bloques de piedra usados en su construcción, alrededor de 2.300.000, fueron cortados con gran precisión y tienen un peso que varía de 2 a 15 toneladas. Los topógrafos de Napoleón calcularon que contiene piedra suficiente como para construir un muro de 2.73 metros de altura y 91 centímetros de grosor alrededor de toda Francia. Tal vez exagerado, pero tal vez. Vamos a ver. La base de la pirámide es un cuadrado perfecto. Los 4 lados se encaran con exactitud a los 4 puntos cardinales. Las esquinas constituyen ángulos rectos que rozan la perfección. Les recuerdo que entre piedra y piedra, bueno, claro está, porque están unidas con una mezcla parecida al mortero o al cemento, digamos, actual. Aún en los lados donde no tiene, no puede caber ni siquiera una delgada hoja de papel, ¿sí? Todavía hoy, a pesar de la difusión de la fotografía y de los videos, claro está, resulta difícil imaginar cuál imponente es la pirámide sin haberla visto con los propios ojos. Vamos a abrir un poco la toma, así, aunque no se vea completa. Pero 5.000 años atrás este monumento era todavía más impresionante, ya que estaba revestido con una reluciente caliza blanca, saqueada desde hace mucho tiempo para ser utilizada como material de construcción en otras muchas zonas, y coronada por un casquete de oro batido, acá, que dicen medía 9 metros. Eso sí no lo podemos saber bien. Muchos se preguntan si la Gran Pirámide es sencillamente una maravilla tecnológica de la antigüedad o es un monumento que posee una significación más profunda, una significación mística. Y a medida que se conocen nuevos aspectos de la antigüedad, surgen pruebas irrefutables de que las civilizaciones pretéritas alcanzaron frecuentemente asombrosos niveles de sabiduría científica. Algunas de ellas parecen haber poseído incluso conocimientos de los que hoy carecemos. Por ejemplo, ¿cómo se las arreglaron los antiguos egipcios que ni siquiera habían descubierto la rueda para levantar la Gran Pirámide? Estamos hablando de cuando se inició, no las grandes batallas de Ramsés, donde sabemos que había carros, ¿verdad? Bueno, valiéndose solamente de palancas y rodillos, ¿cómo pudieron tallar los gigantescos bloques de granito con tan asombrosa precisión? ¿Cómo pudieron endurecer el bronce de sus herramientas hasta dotarlo de una resistencia que hoy mismo resulta inimitable? ¿Cómo adquirieron la audacia que les permitió acometer un proyecto de tal magnitud que intimidaría incluso a los más inquietos y aventureros, arquitectos e ingenieros modernos, y hablo también de los del siglo XXI? La Gran Pirámide está sentada sobre una meseta rocosa a 16 kilómetros del Cairo.
Bueno, eso era antes, porque ahorita si vemos en este año 2022 el Cairo ya está a tiro de piedra, ya han invadido también parte de la zona arqueológica, ya se parece a Teotihuacán, ¿verdad? Ya está ahí a unos cuantos metros, pues, los barrios más pobres del Cairo. Pero en fin, se cree que antes de levantarla los egipcios construyeron una base perfectamente nivelada, para lo cual debieron edificar un muro de barro alrededor de la meseta. Luego seguramente inundaron el área cercada, y a medida que el agua fue luego gradualmente drenada, aparecieron los sitios salientes, las protuberancias, que emparejaron hasta que quedó una vasta superficie plana. Sobre esta base, más profunda que la que sostiene nuestros rascacielos modernos, las cuadrillas de trabajadores comenzaron a arrastrar los gigantescos bloques de arenisca desde las canteras. El material para construir la cobertura de caliza brillante tuvo que ser traído desde más lejos, de las canteras situadas en los terraplenes del Nilo. Las rocas fueron arrastradas en trineos a través de suaves rampas. Una vez llevadas al sitio adecuado, los canteros se encargaron de cortarlas con toda exactitud. La tumba se cavó como un profundo túnel, eso es lo que dicen, en el basamento de roca maciza sobre el que se levantaría la pirámide. Esta fue la tumba que se previó utilizar en el caso de que el emperador se muriera antes de que el monumento estuviera terminado. Luego se construyó otra tumba ya dentro de la pirámide, pero a un nivel inferior a la que debería ser la verdadera cámara funeraria. Esta fue emplazada en el corazón mismo de la pirámide, a unos 42 metros sobre el nivel del suelo. A esta cámara mortuoria se llegaba por un pequeño pasadizo que desembocaba en una majestuosa galería de 7.5 metros de altura, y dentro de este pasadizo fueron emplazados enormes tapones de granito, de manera que éste pudiera ser bloqueado para siempre una vez que los sacerdotes hubieran completado los ritos fúnebres dentro de la cámara funeraria. Pero a pesar de todos estos complicados preparativos, parece que jamás se depositó un cadáver en la Gran Pirámide. Y aquí yo me pregunto, ¿tanto trabajo para hacer una simple tumba? ¿O realmente era algo más? Dicen que era una tumba, y esto sostiene la ciencia, sostienen los científicos. Y aunque les den pruebas de otra cosa, ellos van a seguir diciendo que no. Pero en fin, los egiptólogos están divididos en dos grandes grupos: los que creen que estos monumentos poseen alguna significación profunda y misteriosa, y los que creen que son simples tumbas. Pero, si la Gran Pirámide es una mera tumba, ¿por qué esa ausencia de un cuerpo sepultado, y por qué esa matemática precisión de cada muro, de cada pendiente, corredor y cavidad? Tal como demuestran las tumbas del Valle de los Reyes, donde los arqueólogos, óiganlo bien, encontraron la famosa tumba de Tutankamón, allá por 1920 y tantos, 1922 me parece, Lord Carnarvon. Aquí ya he puesto en este canal videos acerca de esto, así que vayan a verlos. Bueno, los cadáveres eran habitualmente enterrados junto con obras de arte y objetos de valor. Cuando los ladrones hacían sus incursiones en las tumbas, robaban lo que encontraban de valioso y difícilmente se iban a llevar un cadáver. Sin embargo, cuando la Gran Pirámide fue violada por primera vez en el año 800 de nuestra era, el violador fue un joven califa de Bagdad llamado Al-Mamun. Fíjense, él no encontró ningún cuerpo en ella. Ya desde entonces no había cuerpos aquí. Bueno, de hecho, después de penetrar en la pirámide, Al-Mamun no se convirtió en un saqueador. El califa había oído leyendas sobre las cuales se decía que la Gran Pirámide contenía cartas y mapas astronómicos, un cristal que no se rompía y los metales más puros. Después de una peligrosa y ardua perforación de las grandes defensas de granito, llegó finalmente a la cámara mortuoria del rey, y todo lo que encontró en ella fue un sarcófago vacío y sin tapa y el ataúd de piedra. Como decimos en México, ya saben qué encontró, ¿verdad?
puras vergüenzas. Al califa le pareció imposible, después de haber visto los grandes tapones de roca inviolados hasta ese momento, que alguien le hubiera precedido en su penetración en el monumento. Investigó acerca de pruebas, tales como una entrada forzada o rastros de saqueo, pero no encontró absolutamente nada de eso. De manera que se fue, decepcionado y perplejo, por no decir, preguntándose para qué fines se había construido este vasto monumento. Desde ese momento, la Gran Pirámide no volvió a ser perturbada, y durante siglos, hasta que los científicos y matemáticos británicos y franceses comenzaron a interesarse por ella en los siglos XVII y XVIII. Vamos a ver qué pasó. En 1683, John Gibbs, un estudiante de Oxford, exploró la cámara mortuoria del rey y quedó maravillado ante la precisión de sus medidas, que no se apartaban de la simetría ni siquiera en una milésima parte de un pie. Fíjense, ya desde entonces así era como se manejaba. Tenemos entonces que los descubrimientos de Gibbs atrajeron la atención de otros universitarios británicos, entre los que se contaba, claro está, Sir Isaac Newton, ¿verdad? Un científico muy desconocido, quién sabe quién habrá sido. Todos ellos trabajaron empeñosamente para descubrir el secreto de la pirámide, pero fracasaron. Hacia la década de 1830, un aventurero inglés, el coronel Richard Howard Vyse dirigió un equipo de investigadores. Su principal hallazgo fue el de los dos conductos de 23 centímetros de diámetro que comunican los frentes norte y sur de la pirámide con la cámara mortuoria real. Cuando estos conductos fueron despejados, el clima dentro de la cámara mortuoria permaneció inamovible a menos 2 grados centígrados, cualquiera que fuese la temperatura que reinaba fuera de la pirámide. Se trata de una temperatura ideal para la preservación de los modelos de pesas y medidas científicas que, según las narraciones legendarias acerca de la tumba, habían sido guardadas en ella. 30 años más tarde, otro inglés, John Taylor, hijo del director y editor del periódico The Observer, realizó otros descubrimientos sin siquiera moverse de su gabinete. Taylor sometió a un examen crítico todo lo que hasta entonces se sabía acerca de la Gran Pirámide y escribió su libro, The Great Pyramid. Why was it built and who built it? O sea, la Gran Pirámide. ¿Quién la construyó y por qué la construyó y quién la construyó? En él llegó a la conclusión de que los egipcios que construyeron la pirámide sabían que la tierra era una esfera y, mediante la observación del movimiento de los cuerpos celestes en relación a la superficie terrestre, calcularon la circunferencia del planeta. Deseaban dejar para la posteridad el más correcto e imperecedero registro que pudieran conseguir. Los estudios de Taylor revelaron que la relación entre la altura de la pirámide y su perímetro es la misma que la que existe entre el radio de un círculo y su circunferencia. Esto parece demostrar que los egipcios conocían el valor de pi, el inapreciable principio matemático que hasta hace poco todos creían que se había descubierto 3.500 años después del florecimiento de la civilización egipcia. Los análisis de Taylor fueron confirmados por el brillante matemático Charles Piazzi Smith, que fue astrónomo real de Escocia. Atención a todos los datos. Y a partir de entonces surgieron a raudales nuevas teorías acerca de las pirámides. Algunas eran realmente interesantes, otras solo excéntricas. Algunas tenían un profundo sentido místico y religioso. Otras se mostraban prácticas y científicas.
Una de las explicaciones que se propusieron consistía en que la Gran Pirámide había sido diseñada como un gran reloj gigantesco. ¿Ustedes pueden creer eso? Vamos a acercar más. En 1853, el físico francés Jean-Baptiste Biot dedujo que el ancho y nivelado pavimento que se extiende junto a las caras sur y norte de la Gran Pirámide eran en realidad una superficie graduada para recibir la sombra del monumento, o sea, un gran reloj de sol de ese entonces. Bueno, en invierno la pirámide proyectaría su sombra sobre el pavimento norte. En verano el revestimiento de caliza pulida reflejaría el sol sobre el pavimento sur. De esta manera era posible leer en ellos el día del año y la hora del día. David Davidson, un ingeniero británico de Leeds, especialista en estructuras, y su colega de Yorkshire, Moses B. Cosworth, adoptaron y profundizaron la propuesta de Biot. Según ellos, los egipcios, utilizando la pirámide, podían medir la duración real del año con una exactitud de milésimas de segundo. Hasta ahorita, pues en los estudios que se han hecho, es probable que sí sea cierto, Otra de las explicaciones afirmaba que la Gran Pirámide constituye en realidad un inmenso observatorio astronómico. En el siglo XIX, el astrónomo británico Richard Proctor demostró que uno de los corredores de la Gran Pirámide, conocido como el pasaje descendente, estaba exactamente alineado con la estrella que señala el polo norte de la Tierra. En los días en que la Gran Pirámide fue construida, el actual papel de la estrella polar correspondía a Alfa Draconis, pero el leve desplazamiento del eje de la Tierra a través de los siglos modificó las cosas. Así que hay que tomar en cuenta también esto. A medida que la Gran Pirámide se ha movido con la Tierra, el pasaje descendente aparece ahora alineado con la estrella polar. Proctor conjeturó que las diversas muescas y ranuras que aparecen en el interior de la Gran Pirámide en la Galería Mayor pudieron haber tenido la función de sostener bancos y plataformas móviles para que los observadores estudiaran con sus instrumentos ópticos el paso de las estrellas a través de la entrada de la galería. ¿Y ustedes qué piensan, mis felinos nocturnos? Bueno, los miembros del Instituto de Piramidología de Londres creen que la Gran Pirámide profetiza con precisión el futuro de la humanidad. Según este instituto, puede demostrarse mediante un complicado sistema de mediciones y cálculos matemáticos que el gran monumento egipcio predijo el éxodo de los judíos desde Egipto, la crucifixión de Jesucristo, el estallido de la Primera Guerra Mundial, episodio que según los miembros del instituto constituyó el comienzo de la desintegración del antiguo orden, tal como lo profetizaron Daniel y Jesús, atención aquí, el inicio del llamado New World Order o Nuevo Orden Mundial, y el comienzo del milenio en el otoño del 79. Esta fecha, postula el Instituto Londinense, marca el comienzo de los 1000 años o milenio en que Cristo reinará sobre la tierra. Esta era terminará con Armagedón y el día del juicio final en el año 2979, para que vean que también las elucubraciones matemáticas fallan. Para que fuera el milenio debió haber empezado en 1979, estamos ya en el 2022 y naranjas pintas ha pasado, ¿verdad? Bueno, el escritor Peter Tomskin, autor de un exhaustivo estudio sobre los misterios de Gizeh, publicó en 1971, hace ya bastantes años, 51, un libro en el que intentaba resolver el enigma que rodea la Gran Pirámide, y por lo que veo no lo hizo, ¿verdad? Tompkins asegura que los sacerdotes egipcios prometieron al faraón Khufu o Keops una tumba gigantesca,
Pero una vez que el monarca sancionó y dotó de fondos el proyecto, los sacerdotes comenzaron a construir no una tumba, sino un inmenso edificio destinado al conocimiento científico. Y cuando murió, el iluso Khufu Keops no fue enterrado allí. Nadie sabe para quién trabaja. En colaboración con el doctor Livio Strecchini, profesor de Historia Antigua en el Colegio William Patterson de Nueva Jersey, Tompkins resumió las conquistas científicas de los constructores de las pirámides y llegó a las siguientes conclusiones. 1. La Gran Pirámide constituye un centro cuidadosamente elegido, desde el cual pudo establecerse toda la geografía del mundo antiguo. 2. El monumento fue utilizado como observatorio, desde el cual trazaron los mapas y las clasificaciones de las estrellas con una precisión notable. 3. Los lados y ángulos de la pirámide se utilizaron como medidas base en toda la cartografía antigua. 4. La estructura de la Gran Pirámide tuvo en cuenta el valor matemático pi. 5. El monumento pudo ser una biblioteca práctica del sistema de pesos y medidas vigente en el mundo antiguo. Y 6. Los constructores conocían la circunferencia exacta de la Tierra y la duración exacta del año, incluyendo unos márgenes de error calculables en la 2422ª parte de un día, o sea, casi insignificante. Es probable que los egipcios también conocieran la medida de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, el peso específico del planeta, el ciclo de 26.000 años de los equinoccios, la aceleración de la gravedad y la velocidad de la luz. Todo eso todavía sigue en discusión y yo creo que ya lo saben. Pero bueno, el hecho de que los antiguos egipcios, 3.000 años antes del nacimiento de Cristo, hayan podido saber todo esto constituye un enigma. Y si realmente poseían estos conocimientos, ¿cómo los consiguieron? ¿Y por qué fue olvidado por tantos siglos? Para todo aquel que contempla la Gran Pirámide, resulta evidente que fue construida por una civilización muy avanzada. Pues sí se ve, porque sigue hasta nuestros días inquietando a las naciones, ¿verdad? Y uno no puede menos que preguntarse si esa civilización poseyó también poderes con los que los hombres de hoy solamente pueden soñar. Pero pues eso ya es más elucubración esotérica y ocultista que otra cosa. Y ustedes, mis queridos felinos nocturnos, ¿qué piensan acerca de esto? Y yo soy la sombra felina nocturna, soy un gato egipcio. Más que nada soy una estatuilla de Bastet, pero yo me llamo la sombra felina nocturna. Y en fin, esto fue la Gran Pirámide de Gizeh o de Giza. Pues bien, mis queridos felinos nocturnos, esto fue todo por el día de hoy. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, denle like al video, comenten abajo en la caja de comentarios, sugiéranme temas, después los trataremos. Ya me sugirieron el de las poquianchis, pero pues hay mucha información al respecto ya, pero con el tiempo, si yo consigo información más interesante sobre el tema, pues claro que también lo trataré. Sin más por el momento, esto fue todo. Hasta luego.